Nunca pensé que terminaría aquí, contándole esto a alguien. Pero supongo que, en el fondo, hay algo dentro de mí que no quiere morir con esta historia guardada. O tal vez es culpa. Tal vez es el peso de lo que hice, de lo que entregué. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que hice. ¿Y por qué lo hice? Yo era pobre. Más que pobre. Nací en un rancho olvidado por Dios y por los hombres. Mi padre se mató trabajando la tierra, y mi madre, bueno, nunca fue la misma después de eso. Yo crecí entre la miseria y el polvo, mirando cómo los otros tenían vidas completas mientras nosotros sobrevivíamos apenas con las obras. Siempre fui ambicioso, pero no sabía qué hacer con esa ambición. Hasta que la conocí a ella. Valeria. Mi luz, mi esperanza, mi único pedazo de belleza en un mundo podrido. Valeria era todo lo que yo no merecía, generosa, brillante, con una risa que te rompía y te curaba al mismo tiempo. La amaba. Como nunca he amado nada ni a nadie. Fue por ella que quise salir adelante, por ella que trabajé día y noche, que me partí el lomo, que soporté humillaciones, desprecios, indiferencias. Pero nada cambiaba. El mundo era un muro de piedra y yo solo un puño sangrando contra él. Y entonces, lo conocí a él. No lo llamé. No lo busqué. O eso me gusta pensar. Pero apareció. Una noche, cuando ya no podía más, cuando estaba borracho en una cantina vacía, murmurando maldiciones al cielo. Se sentó a mi lado como si fuera un viejo amigo. Me habló como si me conociera desde siempre. Tenía ojos que no parpadeaban. Y una sonrisa que parecía dibujada con cuchillas. No dijo su nombre. No hacía falta. Me ofreció riqueza. Me ofreció poder. No a largo plazo, no con esfuerzo. Ya. Ahora. En ese mismo instante. No quiero tu alma, me dijo. Entonces, ¿qué quieres? Pregunté, casi riéndome. La de ella, respondió sin dudar. Ahí fue cuando el mundo se detuvo. No supe qué decir. Pensé que estaba loco. Pero había algo en su voz, algo que sonaba más real que todo lo que había vivido hasta ese momento. Me mostró cosas. Me hizo ver un futuro donde tenía todo lo que alguna vez soñé, empresas, lujos, respeto, poder. Y ella seguía a mi lado. Al menos al principio. No tiene que morir, me dijo. Solo necesito lo esencial. Lo que hay dentro. Lo que la hace brillar. Después seguirá viva. Pero será distinta. Me dio 3 días para pensarlo. No dormí. No comí. Solo la miraba dormir. Su rostro era paz. Su respiración, consuelo. La imaginé vacía. La imaginé sin alma, sin luz. Pero también imaginé lo que podríamos tener. Lo que podríamos ser. Y entonces decidí. Decidí por mí. Decidí por ella. El pacto fue sencillo. Una palabra. Un apretón de manos. Y al día siguiente, como magia, todo cambió. Un tío lejano que ni conocía murió y me dejó una herencia millonaria. Me ofrecieron un puesto directivo sin experiencia. Todo se alineó como fichas movidas por una mano invisible. La gente me miraba diferente. Me temían. Me respetaban. Me admiraban. Y Valeria, al principio no notó nada. Pero luego empezó a cambiar. Su sonrisa ya no iluminaba. Su voz se volvió fría. No lloraba. No reía. Solo estaba ahí, como una estatua que respira. Y cada vez que la miraba, recordaba. Recordaba lo que le quité. Sé que el trato fue irrevocable. Lo firmé con fuego. Con sangre. Con mi cobardía. Pero algo dentro de mí no puede resignarse. A veces creo que aún hay una parte de ella luchando por salir.
que su alma no está del todo perdida. Que hay algo, algún camino, algún precio que pueda pagar para recuperarla. Y tal vez, solo tal vez, por eso sigo aquí. Por eso cuento esta historia. Porque todavía no termina. Los primeros meses después del pacto fueron embriagadores. Vivía en un torbellino de riquezas, halagos, oportunidades que antes solo podía imaginar en sueños rotos. Había fiestas en mi honor, portadas de revistas, entrevistas, lujos que nunca supe que existían. Todos querían algo de mí. Todos me buscaban, me aplaudían, me llamaban visionario, líder, milagro empresarial. Pero todo eso se sentía como viento en la cara, presente, fuerte, pero incapaz de llenar nada por dentro. Valeria seguía a mi lado, sí. Pero no era ella. Era su cuerpo, su voz, sus gestos, vacíos. A veces me hablaba, pero eran palabras huecas, sin alma. Ya no me abrazaba con ternura, no cantaba en la ducha como solía hacerlo, no lloraba con las películas que antes la desbordaban. Su mirada se volvió un espejo roto, me veía, pero no me reconocía. Una noche, mientras dormía, la oí murmurar. Su voz era tenue, como la brisa en una cueva. Decía algo en un idioma que no entendía. Me acerqué, toqué su mejilla, y al hacerlo, sentí frío. Un frío tan profundo que me recorrió los huesos. Como si algo dentro de ella estuviera congelado. O encerrado. Desde entonces, empecé a tener sueños. No sueños. Visiones. Veía a Valeria caminando sola por un bosque oscuro, con árboles que se movían como si sus ramas fueran garras. Escuchaba gritos. Llantos. A veces la veía mirándome desde un espejo, pero su reflejo no era humano, era sombra. A veces, incluso despierto, creía oír su voz en las paredes. Un susurro lejano que decía mi nombre o me maldecía. Una madrugada, no aguanté más y fui al cuarto que habíamos convertido en su estudio. Ella solía pintar allí. Cuadros llenos de color, de vida. Pero esa noche lo encontré lleno de lienzos oscuros, figuras deformes, rostros sin ojos. En el centro había uno, era yo. Pero con cuernos. Y con una sonrisa idéntica a la de aquel hombre del pacto. Y detrás de ese lienzo, encontré una hoja doblada. Reconocí su letra. Decía: no sé qué está pasando. Me siento vacía. A veces no me reconozco. Siento que algo me observa desde dentro. Como si no fuera yo. Como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Y tú has cambiado también. Ya no me miras como antes. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con nosotros? Esa noche lloré. Lloré como nunca. No por mí. Por ella. Por lo que le había hecho. Porque por primera vez entendí que no la perdí de un día para otro. La estaba perdiendo lentamente. Intenté buscar ayuda. No me atreví a ir a la iglesia. Sentía que las paredes me aplastarían si entraba. Pero fui a brujos, curanderos, espiritistas, incluso a un rabino y a un anciano que decían hablaba con ángeles. Todos, sin excepción, me dijeron lo mismo. Ese pacto no fue con una sombra común. Fue con un señor del abismo. Y no hay trato sin precio. Uno de ellos, un anciano ciego con voz temblorosa, me ofreció una salida. Me dijo: a veces, lo que se da, puede ser recuperado, si uno está dispuesto a perder más de lo que ganó. ¿Qué quiere decir? Le pregunté. Que si de verdad quieres recuperarla, debes ir por ella. Allá abajo. Donde está su alma. Pero no regresará quien no esté limpio. Y tú estás cubierto de fuego y codicia. Desde entonces, cada noche, sueño con ese abajo. Un lugar donde el tiempo no existe, donde las almas no lloran porque ya olvidaron lo que era sentir. A veces, cuando me quedo solo en mi habitación, siento que alguien me observa desde las sombras. No con odio. Con
decepción. Valeria aún vive. Camina por la casa. Me saluda. A veces me acaricia la mano, como si aún me quisiera. Pero sus ojos, no. Sus ojos ya no están. He empezado a ver señales. Grietas en las paredes con formas que no deberían existir. Voces en la radio aunque esté apagada. Una vez, encontré escrito en el espejo del baño con vapor. No fue su elección. Fue la tuya. Y entonces entendí que el infierno no es fuego. Es conciencia. Y yo la tengo. A veces me pregunto si hay alguna forma de negociar de nuevo. Si hay algo más que pueda dar. Algo que cambie las reglas. Porque aún la amo. Y aunque no me perdone jamás, quiero recuperarla. No para mí. Para ella. Pero el problema es que él sigue viniendo a visitarme. Y cada vez sonríe más. Como si supiera que aún no he tocado fondo. Como si esperara que yo haga algo peor. Algo irreversible. Y yo no estoy seguro de si me queda alma para resistirlo. A veces me despierto en medio de la noche sin saber si sigo soñando. O si ya crucé esa línea invisible donde el infierno comienza sin darnos cuenta. He perdido la noción del tiempo. Valeria sigue ahí. Físicamente. Pero cada día se parece menos a la mujer que conocí. Se mueve como por inercia. Habla con palabras que suenan correctas, pero sin alma detrás. Como una marioneta con la voz prestada. Y lo peor es que a veces me sonríe. Esa sonrisa vacía, tan parecida a la del demonio con quien sellé el trato. Es entonces cuando la piel se me eriza. Porque por un segundo, siento que él me está mirando a través de ella. He intentado hacer todo lo que está en mis manos. Donaciones a la iglesia. Ayudar a los pobres. Construir orfanatos. Incluso pasé días enteros sin comer, como penitencia. Nada ha servido. Porque todo lo hice con la misma moneda sucia, el dinero del pacto. Estoy maldito. Y no hay bendición que se asiente sobre cimientos podridos. Hace poco volví a ese lugar donde firmé el trato. Esa cantina olvidada, en ruinas, al borde de la nada. Pero ya no estaba. Solo había un campo seco, con tierra agrietada y un árbol muerto en el centro. En su tronco, encontré una marca, un símbolo que no era de este mundo, tallado como si el tiempo no pudiera borrarlo. Me arrodillé allí. No por fe. Por desesperación. Grité. Maldije. Lloré. Le supliqué. Quítame todo. Todo lo que me diste. Pero devuélvela. Grité con la garganta rota. No obtuve respuesta, al menos no al momento. Pero esa misma noche, él vino a mí. No en sueños. No en sombras. Lo vi, de pie, en la esquina de mi habitación, como si siempre hubiera estado allí. Vestía de negro. Sin rostro. Sin voz. Solo se sentó en la silla, cruzó las piernas y me observó. Durante horas. Y cuando por fin habló, su voz no fue un susurro, fue una sentencia. ¿Y ahora quieres jugar al mártir? Me dijo sin emoción. Lo hiciste por ti, no por ella. Quiero salvarla. Tú no salvas. Tú entregas. ¿No lo recuerdas? Entonces me lo mostró. Como si el aire se abriera en dos. Me hizo ver el momento exacto del pacto, desde afuera. Yo, borracho, desesperado. Y ella, en casa, durmiendo con una leve sonrisa, sin saber que en ese instante su alma estaba siendo marcada. Me vi aceptando sin luchar. Sin preguntar por alternativas. Solo asentí. Todo tiene un precio. ¿Quieres salvarla? Puedes. Pero no sin pagar el resto. ¿El resto? Tu existencia. No tu muerte. Tu borrado. Tu alma, tu historia, tu rostro,
todo lo que eres. Como si nunca hubieras nacido. Ella despertará libre. Nunca te recordará. No sabrá que exististe. No sentirá amor ni odio por ti. No tendrá cicatriz alguna. Solo será ella otra vez. Me congelé. ¿Y yo? Te perderás. No al infierno. Algo peor. Serás parte de la nada. Del olvido. Sin castigo, sin recompensa. Sin memoria. Como si nunca hubieras tocado este mundo. Me quedé en silencio. Por dentro, algo se rompió. ¿Y tengo tiempo para pensarlo? Él asintió. El tiempo es lo único que no te pertenece. Decide antes de que ella se pierda del todo. Porque cuando el vacío se complete, ya no quedará nada que salvar. Desde entonces no soy el mismo. Paso las noches viéndola dormir. Pensando si es justo. Si tengo derecho a condenarme así. Si tengo el valor de pagar ese precio. Pero luego ella habla en sueños, y una lágrima corre por su mejilla. Y en ese instante, sé que ella aún está ahí, atrapada, rogando que alguien la saque. Tengo un espejo pequeño en mi escritorio. Lo veo cada noche. Me imagino viéndolo por última vez. Me imagino cómo sería dejar de existir, borrar mi huella. Y entonces la pregunta me persigue. ¿Estoy dispuesto a desaparecer para que ella viva de verdad? Y mientras busco valor, él me sigue visitando. A veces en sueños. A veces en reflejos. A veces a través de los ojos de ella. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si tomaré la decisión correcta. Solo sé que cada segundo que pasa, ella se apaga un poco más. Y tal vez cuando ya no quede luz. Ya será demasiado tarde. Comencé a llevar un diario. No porque quiera recordar, sino porque tengo miedo de olvidarlo todo antes de decidir. Es irónico, ¿no? Cuando firmé ese pacto, pensé que ganaba el mundo, y ahora lo único que poseo realmente es el peso de mi conciencia. Hoy abrí una caja con cartas que Valeria me escribió en los primeros años. En ellas estaba la mujer que yo conocí, ilusionada, intensa, con ese amor que no pedía nada a cambio. Había una donde me decía que, sin importar lo duro del camino, si estábamos juntos, todo valía la pena. La volví a leer 10 veces. Y después, me derrumbé. Porque su alma aún gritaba desde esas letras. Y yo fui el verdugo. A veces siento que el tiempo se tuerce alrededor de mí. Los días no avanzan como antes. Mi casa, la mansión que construí con el dinero maldito, se ha vuelto una prisión de mármol. Hay habitaciones donde ya no entra la luz, por más lámparas que encienda. Escucho pasos donde nadie camina. Veo reflejos en vidrios que no devuelven mi imagen. Y lo peor de todo, es que ella sigue ahí, más distante que nunca. Hoy, durante la cena, le pregunté. ¿Sabes quién soy? Valeria me miró. Sus ojos grises ya no tenían ese brillo que me atrapaba cuando nos conocimos. Me miró con la calma de una muñeca olvidada. Eres el que vive aquí. Nada más. Y luego bajó la mirada como si no importara. Como si mi existencia fuera un dato irrelevante. Me quise levantar y gritar, sacudirla, romper esa cárcel invisible que la mantiene lejos, pero no pude. Porque dentro de mí, sé que ella no me olvidó por voluntad propia. Fui yo quien la vendió. Y cada día que pasa, su alma se hunde más profundo en ese abismo del que no sé si podré sacarla. He empezado a buscar ese lugar del que me habló el anciano. Ese abajo, donde podría encontrarla, aunque eso signifique perderme a mí mismo. Pero no es un lugar al que uno llegue en avión o caminando. Es un descenso distinto. Un viaje interior. Espiritual. Oscuro. Una noche me encerré en la biblioteca, apagué todas las luces, me senté en el suelo y comencé a hablar. No con Dios. Con Él.
Le dije que ya no quería jugar. Que aceptaba el precio. Que haría el viaje. Que si tenía que cruzar las puertas del infierno para tocar su alma una última vez, lo haría. No respondió. No al instante. Pero cuando me levanté, el suelo tenía una marca. Un círculo tallado con símbolos que no conocía, que giraban lentamente como si respiraran. Me quedé horas observándolo, y en ese trance entendí, ese era el camino. No uno físico, sino un umbral. Esa misma noche dormí sobre el círculo, y entonces empezó el descenso. No fue un sueño. Lo sé porque al despertar tenía barro en las uñas y tierra en las encías. Me encontré en un bosque sin cielo. Todo era negrura encima de mí, como si el universo hubiera cerrado los ojos. Los árboles eran altos, retorcidos, con raíces que latían como venas. Caminé sin rumbo, guiado por un solo pensamiento, Valeria. Y en ese lugar la escuché. No como un grito, sino como un suspiro detrás de cada hoja. Su voz me decía mi nombre. Me suplicaba. Me odiaba. Me amaba. Todo al mismo tiempo. Vi cosas en ese bosque que no puedo explicar. Hombres sin rostro arrastrándose entre las ramas. Niños de ojos vacíos cantando canciones que hablaban de traición. Y entre todo eso, una figura me seguía. Él. Nunca lo vi del todo. Solo su sombra. Pero sabía que estaba disfrutando cada paso que yo daba. Como si fuera parte del espectáculo. Como si este descenso fuera su obra maestra y yo, el protagonista involuntario. Una vez, lo enfrenté. Le grité. ¿Dónde está? Dime dónde está su alma. Y su voz resonó por todas partes, como si hablara desde cada hoja, cada piedra, cada rincón de mi memoria. ¿Crees que el amor puede deshacer lo que hizo la codicia? Me quedé sin respuesta. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero no me detuve. A la orilla del bosque encontré un lago negro, tan oscuro que no reflejaba ni el cielo. En la orilla, una figura estaba sentada de espaldas. Sabía que era ella. Valeria. Me acerqué. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Toqué su hombro. Se giró lentamente. Su rostro era el de ella, pero más joven. Sus ojos, sin embargo, no me veían. No me reconocían. ¿Quién eres? Me dijo. Y entonces, antes de que pudiera responder, el bosque se deshizo como humo. Y desperté. Sudando. Sangrando por la nariz. El círculo había desaparecido. Pero su imagen no se fue. Desde ese día, sé que su alma no está perdida. Está prisionera. Y yo ya no puedo seguir esperando. Debo volver a ese bosque. Debo encontrar la forma de entrar sin depender de él. Porque si algo me queda claro, es esto. No basta con arrepentirse. Hay que bajar. Hay que enfrentarlo. Y yo estoy dispuesto. Aunque tenga que pagar con lo último que soy. Aunque ella nunca me recuerde. Aunque yo deje de existir. He empezado a olvidarme de mí mismo. Y no lo digo como metáfora. Ayer alguien me llamó por mi nombre en la calle, y por un instante, no reaccioné. No porque no lo escuchara, sino porque no me sentí identificado con ese nombre. Como si fuera el título de un libro que una vez leí, pero cuyo contenido ya no recuerdo. Es como si el proceso ya hubiera comenzado. Como si, desde el momento en que acepté buscarla allá abajo, algo dentro de mí se estuviera deshaciendo. Pero no me importa. Porque aún tengo claro para qué sigo aquí. Desde que desperté de aquel primer descenso, he estado preparándome. No físicamente. Eso no sirve en el lugar al que voy. Me he estado purificando. No como los religiosos lo entienden, sino arrancándome de a poco todas las máscaras que construí con el pacto. Vendí mi empresa. Doné el dinero.
Abandoné la mansión. Dejé todo atrás. Volví al rancho donde crecí, ese que me dio más hambre que recuerdos. Aquí el silencio pesa. Aquí el alma no puede esconderse. Aquí he comenzado a ver cosas. Por las noches se aparece ella. No la Valeria vacía de ahora. No el cuerpo sin alma que aún deambula por la casa que dejé. La verdadera. Se sienta al borde de mi cama. Me mira sin decir nada. A veces llora. A veces sonríe. A veces me toca la frente y siento algo parecido a paz, pero también a despedida. He hablado con personas que cruzaron al otro lado. No por pacto, sino por tragedia. Gente que volvió de la muerte por segundos y trajo consigo imágenes que ningún ojo cuerdo debería recordar. Algunos me dijeron que la zona donde están los cautivos del alma no tiene nombre, porque los nombres allí se deshacen. Otros la llaman el Valle de los Reflejos Rotos. Todos coinciden en algo: para entrar, debes llevar algo que hayas amado más que a ti mismo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Saqué de una caja vieja el cuaderno donde Valeria dibujaba sus sueños cuando aún éramos nadie. Lo había guardado por años. No por nostalgia, sino por miedo. Miedo a recordar que una vez soñamos juntos. Que la belleza era real. Que el amor no necesitaba testigos. Llevé ese cuaderno al mismo sitio donde empezó todo. Ya no hay cantina. Ni marcas. Solo el campo seco, y un viento que nunca cesa. Me arrodillé allí. Abrí el cuaderno. Lo puse frente a mí. Tómame, dije. No a cambio de más poder. No a cambio de riquezas. Tómame como soy ahora. Sin máscaras. Sin nombre. Solo un hombre que suplica por el alma que traicionó. El suelo se quebró. No con violencia. Con silencio. Como si la tierra hubiera suspirado. Me dejé caer. Desperté en un lugar distinto. Un corredor interminable, hecho de espejos. Cada paso que daba, los reflejos me mostraban versiones de mí que nunca viví: yo niño, riendo; yo viejo, solo; yo sosteniéndola a ella en una boda que nunca tuvimos; yo llorando frente a su tumba; yo colgando de una cuerda. Cada reflejo era una herida. Y cada herida, un juicio. Al fondo, vi una puerta. De madera viva. Se retorcía como si respirara. Al acercarme, escuché su voz del otro lado. Valeria. No diciendo mi nombre. Diciendo el suyo. Como si intentara recordarse a sí misma. Como si luchara por no desvanecerse del todo. Empujé la puerta. No se abrió. No con fuerza. Solo con verdad. Tuve que decirlo. Lo que nunca me atreví. Yo la vendí. Por ambición. Por miedo a seguir siendo nadie. Porque creí que el amor no era suficiente. Y la puerta cedió. El lugar que encontré no tiene palabras. No es oscuridad, ni luz. Es olvido. Como si todo lo que alguna vez existió allí hubiera sido arrancado. En el centro, estaba ella. Suspendida en el aire. Dormida. O tal vez atrapada en una pesadilla que no podía soñar. Me acerqué. No había distancia, pero cada paso me dolía como si el alma se partiera. La toqué. Sentí su pulso, leve, casi inexistente. Y entonces, el susurro. Él. Aquí no puedes quedarte mucho tiempo, dijo. Cada segundo aquí es un año allá. Te estás borrando. Lo sabía. Pero no me importaba. Le hablé. No con la voz. Con el alma. Le conté todo. Desde el pacto. Desde mi traición. Desde mis noches de culpa. Desde cada intento por hallarla. Le pedí perdón. No con palabras. Con silencio. Con presencia. Con entrega.
Y por un momento, sus ojos se abrieron. No del todo. No como antes. Pero lo suficiente para saber que ella aún estaba allí. Sus labios se movieron, apenas. ¿Eres tú? Y el mundo tembló. No por poder. Por redención. Por una grieta en las leyes del pacto. Porque el amor verdadero sí deja huellas, incluso en el abismo. No pude responderle. El lugar comenzó a cerrarse. A deshacerse. Una voz resonó, ahora más cerca. Si la quieres salvar del todo, sabes lo que debes hacer. Y yo ya estoy decidido. No me importa si mi existencia termina, si mi historia se borra, si nadie me recuerda jamás. Si ella vuelve a vivir de verdad, todo valdrá la pena. Solo debo volver allí una última vez. Una última.